Economía y Sociedad, por Max Weber. 197. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 9. Salvación y renacimiento. Solo pocas religiones de salvación han elaborado en su integridad uno de los tipos puros de solución del problema de las relaciones entre Dios, el mundo y el hombre, que hemos bosquejado. Y allí donde ocurrió casi siempre pudo mantenerse solo por poco tiempo. La mayor parte ha tenido que combinar unas con otras distintas formas de pensar a consecuencia de influencias recíprocas y, sobre todo, de la necesidad de atender a las variadas exigencias éticas e intelectuales de sus prosélitos. Así pues, sus diferencias pueden medirse por el grado de aproximación a uno o a otro de estos tipos. Los diferentes matices éticos del modo de concebir a Dios y al pecado se encuentran en la más íntima conexión con el afán de salvación, cuyo contenido puede tener el color más distinto según de qué y para qué quiere uno ser salvado. No toda ética religiosa racional es en general ética de salvación. El confucianismo es una ética religiosa, pero nada sabe de una necesidad de salvación. Por el contrario, el budismo es enteramente una doctrina de salvación, pero no conoce ningún Dios. Muchas otras religiones conocen la salvación, solo como un asunto particular cultivado en estrechos conventículos, a menudo como un culto secreto. También en el caso de acciones religiosas que se tienen por específicamente sagradas y que prometen a sus participantes una salvación solo asequible por este camino, colocan con preferencia las esperanzas más sólidamente utilitarias en lugar de cualquiera de esas cosas que estamos acostumbrados a llamar salvación. Las fiestas pantomímico-musicales de las grandes divinidades terrestres que gobiernan la suerte de las cosechas y el reino de los muertos presentan como perspectiva del puro rito de los misterios eleusinos sobre toda la riqueza. Además, una mejora de la suerte en el más allá, pero sin ninguna idea de retribución, solo como mera consecuencia de la devoción misterial. La riqueza, al lado de una larga vida, el bien más alto de la tabla de valores del Shu King, depende para los súbditos chinos de la práctica correcta del culto oficial y del cumplimiento de las obligaciones religiosas. En cambio, falta en absoluto toda esperanza en el más allá y toda idea de retribución. Zaratustra espera para sí sus fieles de la gracia de Dios, sobre todo riqueza, junto a grandes promesas de ultratumba. Honrosa y larga vida y riqueza ofrece el budismo como premio a la moralidad del laico, en completo acuerdo con la doctrina de toda ética religiosa intramundana de la India. Con riqueza bendecía Dios a los judíos piadosos. Pero la riqueza, cuando ha sido adquirida racional y legalmente, es también uno de los síntomas de corroboración del estado de gracia en todas las direcciones ascéticas del protestantismo: calvinistas, baptistas, menonitas, cuáqueros, pietistas, reformados, metodistas. Con estos últimos casos nos encontramos ya, sin embargo, dentro de una concepción que rechaza de un modo decisivo como fin religioso la riqueza y cualquier otro bien terrenal. Pero prácticamente el tránsito a este punto de vista es fluido. Las promesas de salvación de la miseria y del dolor, como nos la ofrecen las religiones de los pueblos parias, sobre todo la judía, pero también Zaratustra y Mahoma, no pueden separarse en rigor de las ideas de salvación de estas religiones. No se puede separar la promesa del dominio del mundo y del prestigio social de los creyentes, que el guerrero llevaba consigo en el antiguo Islam como premio por participar en la guerra santa contra todos los incrédulos, ni la promesa de aquel prestigio específicamente religioso que fue legado a los israelitas como promesa de Dios. Para los judíos, su Dios es particularmente un Salvador, porque los redimió de la servidumbre doméstica de Egipto y los salvará del gueto. Al lado de tales promesas económicas y políticas, aparece sobre todo la liberación del miedo a los malos demonios y a los malos magos, que son responsables de la mayor parte de los males de la vida. El hecho de que Cristo quebrantó el poder de los demonios en virtud de la fuerza de su pneuma y salvó a sus adeptos de su poder, constituyó en el primitivo cristianismo una de las más destacadas y eficaces promesas.
y también el reino de Dios de Jesús de Nazaret, ya llegado o a punto de llegar, era un reino de bienaventuranza en este mundo, libre de toda dureza, angustia y miseria humanas. Solo más tarde aparecen el cielo y el infierno. Pues todas las escatologías de este mundo, sin excepción, tienen naturalmente la tendencia a convertirse en esperanza del más allá. Tan pronto se demora la parusía, y entonces se subraya que los que viven sin mirar a este mundo vivirán esa parusía después de la muerte, resucitando de entre los muertos. El contenido específico de la idea de salvación por un más allá puede significar más bien la liberación de los sufrimientos físicos, psíquicos o sociales de la existencia terrestre, o la liberación del absurdo desasosiego y caducidad de la vida en cuanto tal, o la liberación de la inevitable imperfección personal, lo mismo si se entiende esta como mancha crónica o como inclinación aguda al pecado, o de un modo más espiritual como destierro en la oscura confusión de la ignorancia terrenal. La nostalgia por la salvación, sea cual fuere su forma, tiene interés especial para nosotros en cuanto trae consigo consecuencias prácticas para la conducta en la vida. Alcanza del modo más fuerte esta orientación positiva, secular, gracias a la creación de un modo de vida determinado de una forma específicamente religiosa por medio de un sentido o fin central, surgiendo, por motivos religiosos, una sistematización de la vida práctica orientada por valores unitarios. La meta y el sentido de este modo de llevar la vida pueden estar dirigidos puramente al más allá o también, por lo menos en parte, a este mundo. En grados muy diversos y en modos típicamente distintos, este es el caso en todas las religiones y dentro de en cada uno de sus adeptos. La sistematización religiosa del modo de vida tropieza con fuertes límites en cuanto trata de influir sobre la conducta económica. No es necesario que los motivos religiosos, ni siquiera las esperanzas de salvación, alcancen su influjo sobre el modo de vida, especialmente en lo económico. Sin embargo, pueden lograrlo en una gran medida. La esperanza de salvación tiene las más amplias consecuencias para el estilo de vida cuando la salvación proyecta ya de antemano en este mundo su sombra o transcurre como acontecimiento interior dentro de este mundo. Por consiguiente, cuando vale como santificación, o la provoca, o la tiene como condición previa. El proceso de la santificación puede aparecer entonces como un proceso paulatino de purificación, o como un súbito cambio del modo de sentir, metanoia, como un renacimiento. La idea del renacer en cuanto tal es muy antigua y se encuentra desarrollada de un modo clásico en la creencia mágica de los espíritus. La posesión del carisma mágico supone casi siempre un renacimiento. Toda la educación específica del mago y de los héroes guerreros por él, y el modo específico de llevar la vida del primero, tiende al renacimiento, a asegurarse la posesión de una fuerza mágica por medio del rapto extático y la posesión de una nueva alma, que tiene como consecuencia, casi siempre, un cambio de nombre. Podemos considerar como un vestigio el cambio de nombre que se opera en la consagración de los monjes. El renacimiento se convierte para el mago profesional, gracias a supuestos mágicos, en un carisma mágico o heroico, y en los tipos más consecuentes de las religiones de salvación, en un estado de espíritu imprescindible para la salvación religiosa que el individuo se apropia y confirma en su modo de vida.